Hola a todos, bienvenidos. Estamos otra vez aquí en nuestra casa transmitiendo y la razón por la que estamos transmitiendo aquí desde la casa es porque todavía estamos en cuarentena y tenemos algunas restricciones, pero de todas maneras en mi corazón yo sé que hay, fíjate, en medio del encierro y de que nos tienen en esta cuarentena a todos, es algo que yo traigo como desafío para tu vida hoy. Una de las cosas que quiero desafiarte es que tú adentro de tu corazón busques la libertad, porque fíjate que cuando uno está encerrado se siente como que no es libre, como que no puede hacer las cosas que hacía antes. Entonces, con libertad, por supuesto. Entonces, por dentro somos libres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a comprarnos con su sangre. Antes éramos esclavos del mundo y de las tinieblas y del diablo, de los vicios y un montón de cosas. Y vino Él y nos hizo libres por dentro para podernos sentir libres por fuera. No obstante, hoy quiero compartirte algo que yo espero que si tú lo agarras vaya a transformar tu vida, como la está transformando en mí y las personas cerca de mí que tengo la oportunidad de poderles compartir estas cosas. Déjame que te lea una escritura. Acá en Gálatas 5, 22 y 23 se nos habla del fruto del Espíritu. Fíjate, el fruto del Espíritu. Recuérdate, 1 Tesalonicenses 5, 23 dice que nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma, cuerpo. Espíritu, la personalidad, donde están las intenciones, el alma, donde están las emociones y los sentimientos, y por supuesto el cuerpo, donde está toda la actividad física que nosotros hacemos. Entonces nosotros podemos tener sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma, sanidad en el espíritu. Libertad en el cuerpo, libertad en el alma, libertad en el espíritu. Hay gente que hoy está en una cárcel, en una prisión, y de repente hasta esto les puede llegar a ellos. Yo lo que puedo compartirles y darles como una palabra de aliento es que hay mucha gente que está encerrada en una prisión, pero que ya es libre por dentro. ¿Por qué? Porque Jesús lo alcanzó. Porque aquí lo que afecta en la vida, en todo lo que uno hace, prácticamente va a caer al alma y al espíritu. Un ejemplo es que cuando tú tienes un problema financiero, está el problema financiero, pero lo que sufre es tu alma. Lo que sufre es tu alma, porque es la que se angustia, es la que se preocupa, es la que está agitada, la que se confunde, la que tiene miedo. Entonces nosotros somos libres por dentro. Hay gente que está libre afuera y vive en una cárcel, tiene una cárcel en el alma, ahí tiene una cárcel de depresión, una cárcel de angustia, una cárcel de terror, de miedo, y hay otros que tienen una cárcel espiritual, y la cárcel espiritual es la peor, porque la cárcel espiritual es cuando el espíritu prisionero de algo, de un vicio, de amor al dinero, etcétera, no puede vivir en paz en su relación con Dios. Hay gente que dice que no cree en Dios y que tal vez ni quiere tomar en cuenta a Dios. Está encarcelada en una confusión, está encarcelada en una negación, está encarcelada en algo espiritual que no lo deja salir a buscar su libertad interna, que al estar libre se va a fortalecer su espíritu y entonces va a poder trabajar con su alma. Entonces vean ustedes cómo es el fruto del espíritu. Fruto del espíritu es que allá adentro nuestro ser espiritual tiene que crecer como una plantita. Porque fíjate que cuando Jesús viene a nuestra vida, es como que la semilla de Jesús se metió allá adentro. Lo tiene que germinar para que yo pueda nacer de nuevo. Y mi espíritu va a ir alcanzando ciertas estaturas que si tú y yo lo logramos por completo, vamos a hacerla en esta vida. Porque fíjense ustedes que una persona que tiene fruto del espíritu puede ser exitosa en los negocios, puede ser exitosa en su familia y puede ser exitosa en las relaciones interpersonales. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tú puedes leer todas, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dos cosas quiero detenerme aquí. Una es paciencia, por eso lo tengo aquí en amarillo, paciencia. ¿Por qué no vamos a hablar de todas, verdad? Pero te las tengo que leer. Paciencia, y que contra todo este fruto, contra todo esto, no hay ley.
Contra todas estas cosas no hay ley. ¿Qué significa? ¿Que no haya ley humana? Bueno, no del todo es cierto. Podría ser que sí. Cuando me refiero a que no hay ley, es que ya no hay algo que lo tiene atrapado. Por ejemplo, en la paciencia tenemos una connotación por lo menos de dos formas, de dos hemisferios que quiero compartirte hoy. Hoy en la mañana, escuchando a un predicador que habló tal vez un poquito de la paciencia, no sé de qué estaba, no me recuerdo exactamente de qué estaba hablando en ese momentito, pero que a mí me vino esta palabra de la paciencia, fíjense ustedes, porque la paciencia, ¿qué significa? La paciencia siempre está en una situación de espera, porque la paciencia es estar en un momento de quietud mientras algo va a suceder. Y mientras cuando decimos, yo tengo paciencia, es decir, que yo puedo esperar, que yo puedo aguantar mientras las cosas suceden. Déjame avanzar un poquito. Quedémonos con dos cosas, paciencia y que contra todo este fruto no existe una ley. Es decir, que yo puedo decirte hoy lo que Dios me dijo por el Espíritu, por la palabra, de lo que la paciencia significa y qué tengo que hacer yo en la paciencia. Y la otra es que no hay una ley que me diga, no, eso no es la paciencia es esto, porque tal vez yo eso estudié, así fue como heredé, así es como me enseñaron mis padres, mis pastores, etc. Pero no hay una ley para decir qué tengo que hacer con la paciencia. Déjenme que les comparta el pensamiento de hoy, porque yo quiero que ustedes y yo seamos libres para poder vivir en esta vida. Entonces, Eclesiastés 3:17. Todo del 17, ¿verdad? En adelante yo te voy a leer por lo menos un par de versículos. Lo que quiero es fundamentar, lo que quiero trasladarte con la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice pues Eclesiastés 3:17. Dije en mi corazón, al justo el impío juzgará a Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para cada cosa. En la vida siempre hay un tiempo para cada cosa. Y la naturaleza nos enseña, y nos enseñan las estaciones del año. Por ejemplo, en el invierno, bueno, el invierno es aquella estación donde, dependiendo de donde uno vive, ¿verdad? Para mí invierno, de donde yo vengo, de Guatemala, pues solo teníamos invierno y verano prácticamente, que significaba lluvia y no lluvia. Poco de frío en algunos meses, mucho calor en otros meses. Son distintas las estaciones ahora que yo vivo acá, a California, que es donde vivo ahora, que se marcan un poquito más las estaciones. También viví en la Argentina y ahí se marcan muy bien las estaciones. Invierno, verano y las medias estaciones, ¿verdad? El otoño y la primavera. Entonces entendemos que el invierno para el norte, muy norte, es un momento frío, donde no se pueden hacer muchas actividades. El verano, ahora acá en California, nos permite que tengamos el sol desde muy temprano hasta todavía noche. Ahora estoy en las horas de la noche, 7:30 más o menos, y tenemos todavía el sol. Probablemente va a oscurecer 8:30. En otra estación nos va a oscurecer 5:30. Entonces son diferentes. Hasta el Señor nos enseña cuando nos dice, mira la hormiga, se prepara en el verano para el invierno, porque en el invierno las hormigas no salen. Por supuesto, por el clima y por otras situaciones. Pero en el verano sale y hasta inunda tal vez tu cocina, tu casa, para guardar para el invierno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la vida no siempre nos toca sufrir. En la vida no siempre nos toca llorar, que las situaciones difíciles tarde o temprano terminan. Hay momentos, dice aquí en Eclesiastés, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, su tiempo y su hora. Es decir, el tiempo cronológico y el tiempo kairos, que la Biblia habla, que son momentos de Dios. Tiempo de nacer, tiempo de morir, todo el mundo va a nacer, todo el mundo va a morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, es decir, tiempo para sembrar o plantar, es decir, para invertir energía, tiempo, dinero y tiempo para cosechar plantas o para cosechar el mismo dinero del trabajo que yo he sembrado
o la paciencia que he invertido en alguien y el amor que he invertido en alguien, pues voy a cosechar un fruto de la otra persona que me va a traer a mí un beneficio, por ejemplo, que va a volcar su corazón en amor hacia mí. Entonces todo tiene su tiempo en esta vida. Así es la ley normal, así se supone. Ahora, recordemos que a veces puede ser, dependiendo de donde tú vivas, que de repente es un tiempo de sequía, de verano, y que en determinada semana llovió. ¿Por qué? ¿Por qué llovió? Y porque Dios quiso. Es decir, que no lo dejó Dios marcado así de que de esta fecha a esta fecha va a ser el verano y va a haber sol. Y aunque a veces así se marca, ¿verdad? Pero no es ante todo en la vida, cuando hay fruto del Espíritu, no hay una ley exacta. ¿Por qué? Porque Dios trabaja como Él quiere y Dios va a operar en tu vida como Él quiere. Es decir, que de repente tú podrías estar pasando un momento difícil financieramente, de escasez, y que eso no significa que de repente el Señor te dio más gozo que cuando tenías abundancia. ¿Por qué? Porque no hay una ley y porque Dios trata con cada corazón de diferente manera. Entonces, si hay un tiempo para cada cosa, ¿cómo vamos a vivir nosotros la vida? Fíjense ustedes, les pongo esta cita que es Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 15, nos enseña y nos ilustra. No es el único lugar donde aparece, pero dice: y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Es decir, que los sacrificios se hacían en la mañana y en la tarde. Los sacrificios, pues entendemos que era el momento en que se buscaba a Dios en aquel tiempo, porque Dios solo aparecía en un lugar, en el lugar santísimo, en el templo. Pero hoy día, a Dios tú lo puedes encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque dice la Biblia que por la sangre de Cristo se nos permitió, se nos abrió un paso de llegar a la presencia de Dios y acercarnos a su lugar santísimo, que lo puedo encontrar en mi habitación, en el baño, en el carro, en el trabajo, donde sea. Lo importante es que este sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, representa la búsqueda de Dios. Nos pasamos para el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 13 y dice que ahí quedaron algunos sacrificios que ya no se hacen como antes. En este tiempo el holocausto se hacía con el sacrificio de un animalito, se derramaba la sangre y se ponía en el altar del holocausto. Como un sacrificio, apuntando al sacrificio de Jesús cuando murió, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces Él estaba representado en los animalitos que se sacrificaban en la mañana y en la tarde, los sacrificios. Pero ahora dice aún, en toda la Biblia lo dice, pero en Gálatas lo dice, en Hebreos lo dice, que se cambiaron un poquito los sacrificios y que ahora hay un sacrificio, por ejemplo, el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. En la alabanza entendemos la relación con Dios, con la adoración, con las oraciones, con la búsqueda de Dios. Entonces aquí era la búsqueda de Dios en la mañana y en la tarde, pero te quiero llevar al tema paciencia y te quiero llevar al tema no hay ley en todas ni las estaciones exactas ni cómo funcionan las cosas. Pero en términos generales, tú tienes un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Tú tienes un tiempo para trabajar y un tiempo para disfrutar el fruto del trabajo, que es un don de Dios. Entonces déjame que te enseñe esto. Bueno, esto te lo quiero solo recordar de pasón porque ya lo vimos hace algunas semanas. Lo puedes buscar aquí mismo, en donde estás viéndolo, en Facebook, YouTube, etc. Y que existe una forma de vivir cuando estamos esperando algo. Fíjate, la Biblia dice que hay 3 cosas que quedan, que son importantes. 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Lo más importante es el amor, pero la esperanza, fíjate tú la esperanza. La esperanza es aquel estadio, aquel estado, aquella situación donde yo no he alcanzado algo, estoy esperando que algo suceda, no lo tengo, pero lo disfruto. ¿Por qué? Porque tengo el fruto del Espíritu, tengo el gozo, tengo la paz y tengo la paciencia. Para poder
tener esperanza y esperarme hasta que lleguen las cosas. Y por el otro lado, yo puedo vivir o con esperanza o con angustia, porque la angustia es lo contrario a la esperanza. La angustia es aquel momento en el que yo tampoco he recibido algo, pero estoy sufriendo y estoy derrotado anticipadamente. Por ejemplo, hay gente que le espera el fin de mes y que tiene que pagar, y ahora está en el día 15, tiene que pagar a fin de mes su casa y está angustiado. ¿Por qué? Porque está ya derrotado pensando en que no lo va a tener. No lo va a tener. Entonces está solamente en tiempo y en espacio, en un área que solamente está esperando la derrota. Entonces la angustia se vive con derrota, es un sufrimiento. De hecho, angustia científicamente se define como el sentimiento de la disolución del yo, que me estoy prácticamente derritiendo, derrumbando por una situación futura que no ha sucedido y probablemente no va a suceder. Esa es la angustia, el sufrimiento anticipado por algo que va a suceder o no. Y la esperanza es todo lo contrario, es disfrutar por algo que viene, porque tal vez Dios me lo reveló, porque tal vez yo estoy preparado, porque Dios me da confianza. Entonces yo la vida la vivo así, porque hay cosas que no han pasado todavía. La tengo que vivir con esperanza, con fe, con esperanza y con amor, pero con esperanza y no con angustia. ¿Sí? Entonces, por otro lado, te quiero pasar a otra en ese sentido de que hay cosas que no han sucedido, que estoy en un espacio y en un tiempo de espera. Así también, ahora que estamos en cuarentena, por ejemplo, en cuarentena, y que de repente ya pudiste salir y te regresaron otra vez porque tal vez en tu ciudad, en algún lugar, hubo un pico, ¿verdad? Del COVID-19 o cualquier cosa que tú le puedas llamar, porque recuérdate tú que hay gente que especula, ¿verdad? Que vive por las conspiraciones, disfruta las conspiraciones y no sabe si es verdad o es mentira, pero la cosa está que yo no voy a educar a nadie en esto, ¿verdad? Porque cada quien cree lo que quiera, pero el punto es de que de todas maneras estamos en una situación de espera, que la vamos a vivir con angustia o con esperanza, pero también la podemos vivir de otras dos maneras. Una es con preocupación y la otra es con adoración, alabanza, palabra y acción. Acción es accionar mi fe, pero acción también en las cosas materiales que yo tengo que hacer. Entonces fíjate, esto es una competencia en tu mente y en tu corazón, porque tú puedes vivir encerrado y solamente con tus brazos cruzados, lleno de preocupación. Es como un territorio y la participación de mercado de un producto, o el top of mind, es decir, lo que la gente piensa de los productos. Y entonces todos los que tienen un producto luchan por alcanzar un espacio en la mente del consumidor, ganar participación de mercado. Así pasa en la mente del humano, porque el diablo, la carne, tu carne, el mundo, lo que quiere es preocuparte. Y la preocupación le mete competencia a la adoración y a la alabanza. Porque dijimos que los sacrificios se hacían en la mañana y en la tarde. Te voy a traer un ejemplo. Cuando Goliat apareció amenazando al pueblo de Israel y que amenazó también, por supuesto, a Saúl, al rey. Todos estaban atemorizados y lo hacía por 40 días y 40 noches. Todos sufrían. No había empezado la batalla y todos sufrían. Y entonces dice la Biblia que Goliat se aparecía en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. ¿Por qué en la mañana y en la tarde? Yo te enseñé en el segundo libro de Reyes que el holocausto se hacía en la mañana, la ofrenda en la tarde. La relación con Dios se hacía en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿qué es lo que quiere Goliat? ¿Qué es lo que quería Goliat el gigante? Quitarle la paz y quitarle la adoración y quitarle el gozo, la esperanza. Le quiere quitar la alabanza, la palabra y la acción.
Entonces, mientras tú tienes esos tiempos en los que no puedes hacer nada, no puedes ir a trabajar a la calle tal vez, o no puedes sacar a tu familia a un paseo, mientras todo eso sucede, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú no te dedicas a buscar a Dios, lo que va a pasar es que va a llegar la preocupación y la angustia y te va a destruir. Y esa es la razón por la que mucha gente tiene miedo ahorita. Porque en vez de estar buscando de Dios y accionando sus dones, su fruto, accionando las cosas profesionales que ha aprendido o aprender nuevas cosas y ocuparse, en vez de estar haciendo esto, están viendo noticias, viendo videos y yo no me estoy inventando esto porque a mí me mandan videos todos los días. Ya sabe usted cuántos muertos hay en Honduras, ya sabe cuántos se murieron en Nicaragua, cuántos en Guatemala, cuántos en Estados Unidos. Dicen que el primer lugar es Guatemala, ya como que fuera competencia, ¿verdad? Están prendidos de las noticias. Y lo peor es que si está prendido de un noticiero, que no quiero mencionar nombres, pero si quieren me escriben, yo les digo los nombres, tanto en inglés como en español, que solo se dedican, no solo son amarillistas, sino que se dedican a que tú no estés de acuerdo con las leyes del gobierno, con que tú estés asustado por los temas de migración, que tú estés preocupado solamente por lo que dicen, que dijeron que le iban a decir a no sé quién, ¿verdad? O que te juntas tú con una persona que se mantiene pegado a eso y lo único que hace es asustarte. Pero yo lo que quiero es, el segundo consejo, es que tú te salgas del contexto, te salgas espiritual y emocionalmente del contexto y te vayas al contexto de la oración, de la alabanza, de la palabra y de accionar. Yo quiero ir terminando, pero tal vez la próxima semana vamos a seguir con esto porque te quiero llevar a algo. Fíjate, ya voy a terminar por hoy. Y dice Marcos capítulo 11 y verso 13, el Señor tuvo hambre y se acercó a una higuera. Mira qué extrañas estas citas, mira qué extrañas. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero, mira qué raro esto. Tú sabes que Jesús es Dios, ¿verdad? Y sabes tú que Jesús lo sabía todo. Sí sabía qué pensaban los discípulos, sabía qué pensaba hasta Pilatos y Herodes, sabía cómo pensaba la gente, sabía qué tenían en su corazón. Él sabía todo, tenía dones, sabía la vida de la samaritana, que tenía 5 maridos y vivía con otro y nunca la había visto, por lo menos físicamente ahí como se encontraron allá en el pozo de Jacob. Y mira qué rara esta cita. Dice, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y digo yo, claro, Eclesiastés dice que hay un tiempo para cada cosa, para sembrar y para cosechar. En este tiempo no era tiempo de cosecha de higos. Ahora, ¿por qué el Señor fue a buscar higos cuando no era tiempo? Si Él lo sabía que no era tiempo. Déjame que te dé el otro versículo. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y termina en el verso 20 diciendo, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque maldijo la higuera. ¿Pero por qué si no era tiempo de higos? No era tiempo de fruto. ¿Por qué la maldijo si él sabía? Bueno, te voy a decir una cosa. Hay un tiempo para cada cosa. Y tú puedes decir, bueno, yo entonces voy a esperar para emprender un negocio. Voy a esperar para seguir con mi plan de 5 años. Fíjate, cuando todo esto sucedió, yo tenía planes para este año. Y dije yo, pero si aquí se me corrieron, número 1, porque tuve un asunto familiar en enero. Dije, bueno, se está pasando para febrero. Y en febrero nos cae la cuarentena. Dije, ¿y ahora? 1 mes, 2 meses. Vamos a la mitad del año, el sexto año. Sexto mes, séptimo mes. Y digo yo, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que como hay un tiempo para cada cosa hay que correrlo todo? Pues no, porque Dios no está basando su relación contigo en base al tiempo que estamos viviendo. Espero darme a entender. No está pensando en que estamos en cuarentena, en tiempos de COVID-19 y tiempos del
del coronavirus. Por cierto, nosotros trabajamos en la ciudad de Corona. Todo eso está sucediendo para todos, en el mundo entero. Pero Dios tiene algo dentro de esa época distinto, porque no hay una ley. Y te voy a llevar a algo que puede parecer o sonar que va en contra de la palabra. Porque yo me encontré un aviso de una organización que yo sigo en Instagram, y había un pensamiento o un dicho, un enunciado de aquel señor de apellido Musk, que es el dueño de Tesla, y decía: tus planes para dentro de 10 años, tú tienes tus planes para dentro de 10 años, pues tú actívalos y trabaja todo, casi como se dice en la Argentina, vamos a poner toda la carne en el asador y trabajar como que no para 10 años, para un año. Y eso de 10 años lo traigo a un año y lo tiro todo. Y entonces algunos prudentes me van a decir: usted debería tener paciencia. Y porque no va a poder hacerlo de 10 años en un año. Tenga paciencia, tenga paciencia, tenga paciencia. Después dijeron: este señor tal vez está en contra de la palabra, pero me encuentro con que dice en Gálatas 5:22 que ahí que la paciencia es uno del fruto, pero que no hay una ley para ese fruto. No hay una ley, no hay algo que me diga: usted espérese, usted espérese. No, yo hay cosas que emprendí y que no me esperé. No esperé que terminara la cuarentena, no dije: la gente está ocupada en la cuarentena, ¿qué me va a querer oír? Por ejemplo, en un emprendimiento que hice en TikTok y que empecé a dar consejos para parejas. ¿Por qué no hablé del COVID? ¿Por qué no hablé de la paciencia o del temor o de la angustia o ¿por qué no hablé del fruto? No de los matrimonios. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para esos matrimonios que tal vez es hoy para ser restaurados. Entonces estoy tratando de traer todo lo de 10 años para ahora y darle. Y dice el enunciado de él: porque tal vez lo de 10 años no pudiste terminarlo o no lograste todo en un año. Pero te aseguro, dice él, que te vas a dar cuenta que avanzaste más de lo que si hubieras hecho pensando en hacer año por año. Espero darme a entender, y si no, tal vez puedes analizar lo que estoy diciendo. Pero entonces, yo quiero ser, no como esta higuera, pero quiero ser una higuera que tal vez no es tiempo de muchas cosas porque es tiempo de cuarentena y COVID, pero quiero hacer cosas para que Jesús se acerque y cuando busque el fruto, cuando no es tiempo de ese fruto, lo encuentre en mí. No sé si me estoy dando a entender, queridos, que están aquí alrededor mío. Porque hay cosas que no son, tené paciencia, eso no es para ahorita, espérate para después. Sí, eso dice la regla, pero como no hay ley para los que andamos buscando el fruto, entonces que Dios busque en esta higuera, que tal vez solo hojas tiene, algún fruto para que Él se lo coma. Entonces, hermanos y hermanas amados, yo quiero incitarlos a que ustedes vean de diferente manera la paciencia, que no solamente es esperar, sino que actuar. Y el resultado, la paciencia me servirá ¿para qué? Para que el resultado sea como Dios quiere, porque al final Dios es el que manda. Los planes son del hombre, pero de la lengua, de la boca de Dios, sale la última palabra. Vamos a seguir con ese tema la próxima semana, pero no métele competencia a la preocupación. Ponle alabanza, adoración, palabra y actúa en las cosas que tienes que hacer. Voy a hacer una oración. Padre, te doy gracias por toda esta gente que nos oye, nos ve, por esta gente que confía en nosotros, por la palabra que traemos. Gracias, Padre de la gloria, bendito porque nos permites compartir tu palabra. Bendice a tu pueblo, sana a todo el que lo necesita, sana su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma. Y dales fuerza, Señor, y dales creatividad y que salgan adelante y que salgan victoriosos de esta época. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga a todos.